¿no? Voy a hablar sobre la verdad, lo que no quiere decir que vaya a decir la verdad necesariamente, ¿no? El título es La verdad del aforismo entre la regla y el accidente. Y quiero comenzar recordando que hace 2 años León Molina preparó una antología de aforismos que he visto ahí fuera en la exposición, Aforismos del siglo XXI, para la editorial Isla de Siltolá, a la que puso por título Verdad y Media, a partir de un aforismo de Karl Kraus que justamente preside el volumen, que dice así: un aforismo nunca puede ser la verdad completa, puede ser una verdad a medias o una verdad y media. Es decir, algo más o algo menos que una verdad, pero no otra cosa. Sin embargo, la relación del aforismo moderno con la verdad es conflictiva. De una parte porque la verdad es conflictiva hoy día y tiene mala prensa, y porque, como se ha recordado hace un momento, la literatura formalmente prescriptiva o didáctica pues se nos antoja algo del pasado. No soportamos que nos den lecciones y eso crea un conflicto con esta dimensión didáctica de esta literatura. Y por otro lado, porque la literatura modernamente, y también se ha comentado aquí, Erika ha hecho una reflexión sobre ello, se asocia a la ficción entendida como una imitación artística de algo imaginario. Y esta dimensión ficcional de la literatura también afecta a la naturaleza literaria del aforismo. O el aforismo es verdad y no es literatura, o es literatura y no es verdad. Pero yo creo que ni toda ficción es literaria, ni toda literatura es ficción. Por el contrario, las fronteras entre lo literario y lo que no lo es han desdibujado. La ficcionalidad, tal como la presenta Todorov, que es justamente el de la definición anterior, ¿no? El que considera que la ficción o que la literatura es ficcional en cuanto que imita artísticamente algo imaginario, pues esta ficcionalidad, en realidad, y el propio Todorov lo dice, no afecta a la condición de verdad o no de un texto, sino a su consideración como tal y la interpretación lectora. Esto es interesante porque no supone que un texto sea literario por ser verdadero o no, sino por la actitud que el lector toma ante él. Un par de ejemplos. Los Anales de Tácito. Los Anales de Tácito es rigurosamente un libro de historia. Nosotros lo podemos leer como literatura y atender no tanto a si es verdad o no es verdad lo que él cuenta de estos emperadores tan malvados, sino cómo trata a los personajes, cómo aborda los temas, cómo salta, qué juego de lenguaje hace. Es decir, estamos disfrutándolo pues como una novela. Otro ejemplo en otro sentido quizá distinto, Nietzsche. Nosotros podemos leer a Nietzsche como un filósofo y preguntarnos qué dosis de verdad o no hay en su escritura, pero también podemos leerlo pues, como un escritor literario y atender en ese momento pues, a los juegos del lenguaje, a las metáforas, a las imágenes, al modo que tiene de saltar de unos temas a otros, como si fuera pura literatura. Sin embargo, en el caso del aforismo me parece que las cosas suceden justamente al contrario. Porque no se trata de que suspendamos el contenido de verdad del texto para aprender sus valores literarios o artísticos, como con Tácito o con Nietzsche, sino que por el contrario, por encima de los elementos ficcionales o retóricos del propio aforismo, el lector busca penetrar en el contenido de verdad que le propone el autor. Es decir, justamente todo lo contrario. En uno salta lo verdadero para ir a lo literario, en otro salta lo literario para ir a lo verdadero. Y esa búsqueda de lo verdadero siempre se produce en un cotejo continuo con los propios valores del lector y su propia experiencia vital. Es decir, nosotros medimos la verdad del aforismo confrontándola con nuestra propia experiencia, con nuestros propios valores, con nuestra propia manera de ver el mundo. Porque, a diferencia de lo que sucede con la verdad ficcional del texto literario, la verdad del aforismo surge en la lectura cuando se hace el contraste, cuando se ve si hay armonía o no del contenido del texto con nuestro propio mundo real, con el mundo real al que pertenecemos nosotros. Y eso vale tanto incluso para las máximas lejanísimas de Marco Aurelio, de quien sea. Al final siempre las estamos contrastando con nuestro mundo de hoy día, del siglo XXI. Por eso, en la enunciación y en la interpretación del aforismo no tiene cabido el concepto de verdad ficcional, ¿no? Ese concepto de verdad ficcional, según el cual, según dice Dolezal, una frase ficcional es verdadera si expresa o describe un estado de cosas existente en el mundo ficcional del texto, y es falsa si tal estado de cosas no existe en ese mundo ficticio del texto. Esto quien mejor lo ha contado, y yo creo que lo contará en el tiempo que nos queda de existencia de la literatura, es Cervantes en El coloquio de los perros. En el mundo real, si la recuerdan, al final de las novelas ejemplares, en el mundo real del alférez Campuzano y del licenciado Peralta, que están los dos hablando, y Campuzano le cuenta a Peralta que ha estado enfermo de sífilis porque cayó en una trampa con una prostituta y no sé qué, y le dice a su amigo, y esto tiene que ver también un poco con lo de la oralidad, le dice a su amigo
que, curándose de la sífilis en el sanatorio de Antón Martín, oyó una noche hablar a dos perros y que escribió lo que esos perros hablaban. Entonces, naturalmente, su amigo el Peralta le dice: mira, los perros no hablan. Dice: bueno, tú léete esto y veremos a ver si hablan o no. Esta es la diferencia fundamental, creo yo, Carmen, entre la oralidad y la literatura. Si Campuzano le hubiera contado a Peralta lo que pasó, estaríamos en un mundo de la oralidad. Pero Cervantes, que es tan magistral incluso en los detalles, cuando Peralta lee el texto de Campuzano y lee esa historia de los dos perros que hablan, Campuzano duerme porque está cansado por la sífilis, por la secuela de la enfermedad. De tal manera que Peralta no puede preguntarle, y eso le obliga a él a convertirse en sujeto de la enunciación. La magia de la literatura frente a la oralidad, desde donde procede ciertamente, pero marcando una diferencia muy grande en un paso a otro, es que el lector, al no tener el contexto y al no tener al autor de la palabra, se convierte él mismo en sujeto de la palabra, en sujeto de la enunciación. Y de forma que se crea una enunciación compartida entre el autor ausente que duerme, que es el alférez Campuzano, y él como lector que vive esa historia y la interioriza. Y entonces él llega a la conclusión de que efectivamente en el mundo de ficción de Campuzano los perros hablan, en su mundo real no. Bueno, pues esa verdad de la ficción, donde todo es posible, no estamos en el mundo del realismo, aquí los perros hablan, eso no tiene nada que ver con el aforismo, porque en el aforismo, como planteo, como propongo, el propio campo de referencia es el mundo real del lector. Aquí no hay un mundo imaginario y nada, y cuando hay, el lector tiende a pasar por encima de él para buscar esa verdad del texto. De tal manera que pueden incorporarse elementos ficcionales al aforismo, naturalmente, anécdotas, contextualizaciones, recuerdos falsos o no, metáforas, todas las del mundo, pero todo eso termina siendo leído por el lector como estrategias dinámicas de transmitir una verdad. Ahora hablaremos un poco de qué verdad es, pero bueno. Sin embargo, este planteamiento nos resulta útil, este planteamiento respecto a la ficción, porque admite como literarios estos géneros híbridos como el ensayo o el aforismo. Depende de cómo los leamos. Es decir, gracias a que todo depende del lector, el carácter ficcional o no del texto, pues por eso podemos hablar del aforismo como literatura, en el mismo régimen de igualdad que la poesía, que la novela, que el cuento, etc. O sea que es una buena estrategia para justificar el carácter literario del aforismo, junto, por supuesto, con la maestría artística verbal, que eso es esencial, ¿no? Por tanto, al retomar ahora esta relación problemática del aforismo contemporáneo con la verdad, ya hemos saltado la ficción, ya hemos saltado el problema de la literariedad o no, vamos a centrarnos ya ahora en la verdad. Debemos tener en cuenta no solo la actitud que el aforismo pueda tener respecto a la verdad, sino también examinar qué clase de verdad es la que propone el aforismo y cuál es su propósito y el modo en que se presenta. Es necesario, como intentaremos explicar, que la verdad aforística no es solo una verdad asistemática, ¿no? O sea, no sigue ningún sistema, va saltando de un método a otro o no tiene método, sino que también es crítica, sin que lo crítico sea necesariamente antisistema, como también intentaré explicar después. Por tanto, el aforismo ya es literatura, lo hemos visto, hemos saltado el problema de la ficción o no. Hemos dicho que se trata de una verdad asistemática frente a las verdades de la ciencia, que son sistemáticas, son críticas, pero no necesariamente antisistema. Hay que comenzar con la crítica, entonces. Y ya lo dice Carmen Canet justamente en su último libro. En los tiempos de crisis conviene mejor pensar en breve. Recordando así la asociación del género aforístico con los tiempos de crisis, con la crítica, que ya establece Kurt Spang en su entrada a aforismo para el Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales. Dice Kurt Spang así. Interesa además por otra cosa que vendrá después. Dice: los aforismos son propios de crisis, de tiempos de crisis, porque ofrecen o casi exigen, como ningún otro tiempo o situación, la posibilidad de superar situaciones o circunstancias consideradas como inamovibles. Exigen renunciar a tendencias tradicionales e invitan a dominar los enigmas existenciales a través de cauces no consuetudinarios. La crisis nos obliga a pensar, a inventar, ¿no? Con todo, y esto es importante también, no se disimula la precariedad de los conocimientos aforísticos, porque no pueden por naturaleza llevar a resultados universalmente válidos. El aforismo vale para la crisis, pero su valor es efímero.
es precario. Vamos a hablar de estas dos cosas. En primer lugar, ¿qué tiempos no son críticos? En el mundo moderno todos los tiempos son críticos. Y los que no son críticos son directamente fatales. O sea, oscilamos entre la crisis y la debacle, ¿no? Y así vamos, pues, desde el siglo XVIII, que inventa el futuro como progreso, pero incluso antes, desde el siglo XVII. El siglo XVII es cuando, por primera vez, la palabra crisis, que es un término originalmente médico, salta como metáfora a describir el mundo político, ¿no? El Estado está enfermo. Recordemos, por ejemplo, el Criticón de Gracián, que divide en capítulos a los que él llama crisis, que debemos entenderlos como críticas, ¿no? Como críticas a esos elementos que allí se plantean. Porque ante la crisis de un Estado enfermo, el siglo XVII es el siglo donde por primera vez se habla del cáncer del Estado. Una cosa interesante en ese aspecto, ¿no? Ante la crisis de un Estado enfermo, la sociedad reclama la crítica como un proceso de sanación. Por eso el aforismo, ¿no? Y justamente el barroco es la época del aforismo por excelencia, más que la actual. El aforismo se postula a menudo como una solución quirúrgica a los males de una crisis estructural compleja y permanente. De este modo, el aforismo es más bien un género de la modernidad, de esta modernidad que arranca del siglo XVII, frente a otras formas breves cercanas. Esto lo habéis comentado estupendamente la vez anterior, como el proverbio, la máxima, el refrán, que se conforman con un criterio de autoridad moral o incluso teológica, que en realidad lo que quieren es explicar las reglas estables del mundo. O sea, efectivamente, Erika es justamente lo contrario, aunque nace de ahí también, ¿no? En esta dimensión terapéutica del aforismo, el aforismo como crítica, es decir, como elemento sanador, la crítica frente a la crisis, la verdad se articula como el instrumento fundamental de la curación. La verdad, en consecuencia, está asociada al aforismo por varios cauces, ¿no? Por un lado, en su referente como propósito, es decir, la crítica como terapia contra la crisis. En segundo lugar, por su estructura formal. Los aforismos, desde el punto de vista lingüístico, son definiciones, son frases nominales, son frases copulativas, hay un recurso constante al entimema, es decir, no se puede negar la realidad del aparato lógico gramatical que nutre el aforismo. El aforismo es fundamentalmente asertivo, A es B, A si B, C, y es todo así. Y luego también por estos antecedentes que hemos dicho que son distintos, pero que hay que tener en cuenta, el proverbio, la máxima, el epifonema que hemos comentado antes, y así. Y así lo ha expresado más o menos Anna Bundgaard en este texto famoso que todos citamos miles de veces, ¿no? Del año 2002, que dice: el aforismo es un enunciado corto, con pretensión de verdad, paradójico, pregnante e irónico, que transmite indirectamente, sin argumentación discursiva, un conocimiento, una idea repentina o reflexión súbita sobre circunstancias relacionadas con la naturaleza y las condiciones de la vida humana en general. Esta verdad terapéutica del aforismo también se caracteriza en la definición de Spang por la precariedad. Lo hemos dicho antes, es una curación que no se sostiene mucho. Su eficacia como verdad fugaz y de alcance limitado. En esta misma línea, José Ramón González pues considera que justamente la diferencia entre el aforismo moderno y el clásico está en su concepto de verdad. Hay aquí un par de citas de José Ramón, pero como viene el sábado, pues a él me remito. Llegados a este punto, se plantean dos cuestiones básicas a mi juicio. ¿Cómo se expresa esta verdad, precaria, con estas características que hemos dicho? ¿Y cuál es su naturaleza respecto a otros discursos de la verdad? El aforismo no es el único discurso que habla de la verdad es que casi todo el mundo habla de la verdad. Pero en fin, respecto al primero de estos problemas, el rasgo definitorio del aforismo es su asertividad. Incluso la duda es expresada de forma taxativa, ocultando el proceso reflexivo que conduce a su conclusión. Y cito a Erika. Dice Erika, muy bien dicho: la mayor parte de la crítica literaria dedicada al estudio del aforismo ha señalado su carácter epifánico, ya habéis comentado esto también, como la forma específica que tiene el género de producir conocimiento. Frente a la argumentación y la deducción, el aforismo operaría, según un consenso generalizado, mediante la intuición y revelación. Nada que explicar porque lo habéis comentado hace un momento. La asertividad también es la renuncia a la demostración y a la argumentación, una cierta renuncia al diálogo. Es verdad que el aforismo produce reacción, pero no ofrece diálogo porque no expone los parámetros críticos que le llevan a mantener esa idea que sostiene, justamente por este carácter epifánico que habéis obtenido, que habéis dicho además muy bien. Y esto ha arrojado sobre el género y sobre los autores del género, incluso los autores modernos, que no son ya
los antiguos, pues un cierto carácter de aristocratismo que ha sido expresado, entre otros, por Oden, el famoso poeta, que con bastante contundencia dice lo siguiente: los aforismos son esencialmente un género aristocrático de escritura. El aforista no argumenta ni explica, sino que es asertivo. Y implícita en su aserción es la convicción de que él es más sabio o más inteligente que sus lectores. Por estas razones, el aforista, que adopta un estilo popular con una dicción, bueno, entre comillas, democrática, es, atentos, un hipócrita, cobarde e insufrible. Se puede decir más claro, pero, y más alto también. Más claro lo dice un señor que se llama Fernández Muñoz. No sé si está en la sala. ¿Está en la sala Fernández Muñoz? No, menos mal. Pues Fernández Muñoz afirma: este género supone una reconsideración de la verdad emitida por el sujeto que ha superado las negaciones de la debilidad posmoderna a partir de un acto de conciencia. Pese a su carácter hedonista, narcisista y elitista, fíjense, hedonista, narcisista y elitista, las claves del contexto actual posibilitan, en relación con la literatura aforística, el restablecimiento de una función deontológica en cuanto a autoritas. Es gracioso Fernández Muñoz porque, como ejemplo de aforistas narcisistas, nos cita a Erika y a mí. Sí, bueno, pone un par de ejemplos, yo me acuerdo del mío nada más, pero no me parece tan narcisista, yo soy capaz de narcisismos mucho mayores. Bueno, es un aforismo que hice pensando en Juan Ramón, justamente, que dice así: sencillo a veces, simple jamás. Tampoco me parece un narcisismo controlado. Vamos, el de Erika no me acuerdo, pero lo podéis buscar por ahí. Es una tesis doctoral inédita. ¿Pero eso vuelve a poner el foco en el yo? Sí, sí, es del año 2017, es de ahora. La tesis no está mal, pero tiene sus cosas, o sea, quiere decir... Bueno, algo es algo. Sí, hay tesis y tesis, pero vamos, es gracioso esto, lo cuento un poco como anécdota de nuestro aristocratismo, narcisismo, no sé si hedonismo o no. Yo me veo un poco más calvinista, pero no sé. ¿Podrías repetir el tuyo narcisista, por favor? El mío narcisista, sencilla a veces, simple jamás. Pero tengo otros que son nada más yo. No sé, no lo ha leído bien o ya tanto narcisismo yo que no lo sé. Bueno, lo cuento como anécdota de que efectivamente el aforismo, aunque tenga una pretensión de diálogo, la impresión que puede producir a veces es de una asertividad a veces pues un poco dura. Es así. Lo del aristocratismo y todo eso, pues no lo sé, era por casa. La verdad aforística, que tiene este carácter, queramos o no, con las matizaciones que aquí hay que hacer, que son siempre muchas, pues se expresa preferentemente como agudeza, ¿no? Este era otro tema que íbamos a plantear: cómo se expresa esta verdad. Como tal agudeza, sus rasgos más determinantes son la libertad, el ingenio, la velocidad y la intuición. Pero lo propio de la agudeza es el concierto, es decir, la armonía de los dos términos aparentemente lejanos que el aforismo pone en relación, ¿no? Y aquí estamos hablando puramente de estética barroca, que de alguna manera pervive a través de la vanguardia y que llega a nuestros días. Este concierto es ahora el rasgo determinante de la verdad expresada en la agudeza. En realidad no importa tanto el sentido real de las palabras ni de las cosas reales a las que nombran, sino la relación que el aforismo crea entre ellas, porque ahí es donde está la sorpresa y donde está el talento, el ingenio, ¿no? De este modo, la verdad aforística es una verdad nueva, y ahí hay un enlace con la poesía, claro, para mí, o con cierto tipo de poesía a partir de la vanguardia. Es una verdad nueva, alumbrada por el ingenio del autor, que es capaz de concordar dos conceptos que parecen en principio distantes o contrarios, ¿no? Mateo Sarbiewski, que era un jesuita del siglo XVII, lo explica muy bien. La agudeza es como la punta de un triángulo que une dos lados que están en lugares contrarios, ¿no? Entonces, de repente, esos dos puntos lejanos se unen en la punta de la agudeza, la punta aguda de la agudeza. Y claro, aquí ya, en esta agudeza, pues aparecen los rasgos retóricos más propios del aforismo, que todos conocemos: la paradoja, la metáfora, el oxímoron, la antítesis, la metonimia, bueno, todo eso, ¿no? Pero también, y esto es un tema interesante, la tentación más peligrosa: formular, bajo la apariencia de verdad, un mero juego de ingenio, un artificio deslumbrante, pero desconectado del mundo de la vida, que a mi juicio debe siempre prevalecer. Yo creo, y por eso no me gusta la greguería, me gusta la vanguardia como juego de ingenio y me parecen admirables en muchos casos, pero creo que el aforismo se diferencia de esto porque tiene que estar agarrado a la vida, que si no, no sale.
En este sentido, pues el mismo Fernández Muñoz, que nos acusaba de tantas cosas, dice ahora lo siguiente a partir de la observación de este carácter provisional y subjetivo del aforismo. Dice así: a causa de este personalismo connatural al género, el aforismo no puede concebirse como un depositario de verdades absolutas, ¿no? Volvemos un poco a esa idea de Spunk y de tanto, yo creo que de todos nosotros, ¿no? Como un ejercicio sisífico, se niega a consolidarse como vértice de una pirámide de sabiduría. Es muy increíble que nos acuse de aristocratismo alguien que dice ejercicio sisífico, que yo creo que ya más que eso, pero en fin. Este género no tiene sentido como discurso del poder. Por el contrario, su lógica simbiosis entre el debate erístico y la afirmación apodíctica, su fundamento irónico, su formulación estética y su epistemología alternativa lo hacen escurridizo como categoría dentro de los parámetros convenidos de verdad. Sus propias proposiciones asumen su provisionalidad mientras aparentan consolidarse el tambaleo de su veracidad. Por tanto, el aforismo solo puede ser concebido en su esencia contradictoria en una permanente lucha contra la autoridad, incluso contra sí mismo o la que derivaría de sí mismo. Yo estoy de acuerdo, punto. Pero esto nos lleva a seguir indagando. ¿Qué significa esto? ¿Y qué sentido tiene hoy día respecto a estos otros discursos de la verdad? Es cierto que el aforismo asume formalmente una naturaleza crítica, hemos empezado hablando de eso, que afecta a todos los espacios de la vida. La crítica, como respuesta a la crisis, tiene por objeto, en origen, el pensamiento sistemático, ¿no? Es decir, se critica desde un punto asistemático, pues ese pensamiento imperante, que es el pensamiento sistemático, que es lo que guía la modernidad. ¿Qué caracteriza el pensamiento sistemático? Pues por resumir muy brevemente, pues nuestro mundo moderno, basado en el predominio de las matemáticas y el método científico técnico, la primacía como consecuencia de este predominio científico técnico de la certeza sobre la verdad, ¿no? La pregunta por la verdad que está guiando un poco esta ya no tan corta charla, pues en realidad es una pregunta que viene sepultada en el mundo real o en el mundo nuestro común por la certeza, porque la certeza científico-técnica aplasta todo esto, ¿no? Y fíjense que si tenemos esto en cuenta, la lectura del famoso aforismo de Bergamín de no importa que el aforismo sea cierto o incierto, lo importante es que sea certero, se vuelve siniestra, ¿no? Y aquí está la época hablando por boca de Bergamín, que a lo mejor no sabe exactamente lo que está apuntando, ¿no? La equivalencia de certeza y verdad desemboca a su vez en la primacía del método sobre las cosas, ¿no? Sobre la cosa que intenta demostrar. Lo importante es un método científico deductivo que despeje cualquier momento de contradicción o de duda, ¿no? Francis Bacon, que era un gran aficionado al aforismo también, curiosamente era también torturador. Era el padre del método científico empírico, de donde nace el pensamiento sistemático, era un gran aficionado al aforismo y también era torturador de criptocatólicos en la época de la querida Isabel I de Inglaterra. Y entonces este señor aplica al método científico, a este pensamiento sistemático, los métodos de la tortura. No importa lo que conozcamos de la naturaleza, lo que importa es lo que somos capaces de obligarle a hacer. Y en eso nos movemos hoy día. Nosotros, en nuestro conocimiento de la verdad natural, no nos importa muy bien lo que es el ser de cada cosa, sino lo que podemos obligarle a hacer. Y no hay más que asomarnos a cualquier sitio, o incluso sin asomarnos, ¿no? Por tanto, y todo esto al final lleva también a que esa búsqueda de la certeza sobre la verdad se revierta sobre uno mismo. Y aquí tenemos el pienso, luego existo. O sea, la fundamentación de todo, la certeza de mi propio pensamiento. Eso es lo que constituye el mundo moderno, a pesar de que está expresado de una manera un poquito tenebrosa, porque Heidegger no estaba muy a favor de todo esto. A mí no me parece tan mal. Quiero decir, el pensamiento sistemático nos ha llevado a las vacunas, nos ha llevado a una vida sensiblemente mejor a las anteriores, a nuestros antepasados. Ahora bien, volviendo al aforismo, habría que preguntarse si el carácter asistemático y crítico del aforismo debe traducirse necesariamente en un discurso de contenido antisistemático. Es decir, me pregunto si la forma sistemática del aforismo, que es antimetódica totalmente, o sea que no sigue nada de lo que hemos dicho aquí, debe ser necesariamente un discurso contra el sistema,
más allá de que ciertamente lo cuestione al no seguir su manera de proceder normal, ¿no? Voy a dejar esta pregunta en el aire y voy a entrar por otro lado, que es Umberto Eco. Umberto Eco distingue, y esto también es muy conocido, entre aforismo y paradoja, ¿no? Advierte que el aforismo, en primer lugar, es un lugar común, volvemos a retomar la conversación que teníais anteriormente, expresado de forma brillante, mientras que la paradoja es un enunciado aparentemente falso que bien entendido resulta revelador de una verdad. Y dice Eco: cuando el aforismo se opone violentamente a la opinión común, de modo que parece falso e inaceptable a primera vista, y sólo después de una juiciosa reducción de su forma hiperbólica se presenta como vehículo de alguna verdad, entonces estamos ante la paradoja. Es decir, en el caso de lo que Eco llama aforismo, la agudeza sería solo externa. Es una formulación brillante que solamente reitera un lugar común y que refuerza las creencias consolidadas de los lectores. Sería el caso del famoso soneto al túmulo de Felipe II, también de Cervantes, ¿no? Dos discutiendo y en el fondo estaban completamente de acuerdo. Pues una cosa así, ¿no? La paradoja, que es una especie de aforismo en sentido amplio, pero contraria en esta terminología que Eco utiliza, se alza como una verdad oblicua. Este término lo has utilizado tú hace un momento, Erika, y era muy oportuno, que solo es aprendida en la reflexión una vez que se vence el primer impulso de rechazo o de desconcierto, ¿no? Se trata, como bien comenta Ramón González, pues de ese arte de rumiar el texto mediante la interpretación al que se refiere Nietzsche. Por tanto, al final, la verdad del aforismo sería la verdad de la lectura del aforismo. La lectura rumiante, reflexiva, y la lectura inmediata que queda con la brillantez de la forma o de la exposición formal. Pero el rechazo del lugar común, que es lo que aquí apunta Eco, no constituye necesariamente un cuestionamiento del pensamiento sistemático, puesto que el sistema, en su vocación de permanencia, incluye también la decepción de las expectativas, el incumplimiento de los roles individuales y la crítica. Es decir, no se está sacando tanto los pies del tiesto como a lo mejor podemos pensar. Y esto que observamos respecto a la paradoja debe extenderse también a la así llamada incorrección política. Lo antisistemático no es lo incorrecto políticamente, sino lo que resulta irrelevante al sistema, extravagante, loco, incomprensible o desapercibido. Esto es una opinión estrictamente personal en la que podemos estar o no de acuerdo, al fin y al cabo es una cuestión de terminología, pero la incorrección política se llama a sí misma incorrección política, pero cuando es de verdad no se llama así, se llama locura, frenesí, radicalismo, extravagancia, incomprensión, etc. Es decir, la corrección no llama incorrección a lo que está fuera, lo llama locura. Y eso es importante, la incorrección es un chiste, ¿no? Un chiste travieso que lo que hace es reforzar la propia corrección. Por eso digo que la incorrección verdadera nunca recibe ese nombre, sino otro mucho más crudo y peyorativo. Y también por eso los aforismos de Nietzsche, a mi juicio, quien mejor encara lo antisistemático de verdad, siguen dejándonos perplejos o nos irritan, nos ofenden muchísimo. Hay que asomarse a Nietzsche para ver las atrocidades que dice, o nos hacen pensar, no porque en la reflexión encontramos una verdad aceptable con dificultad, como dice Eco, sino porque con frecuencia no la encontramos. Y si la encontramos, no sabemos exactamente qué hacer con ella, qué se hace con Nietzsche. Porque yo he leído un montón de libros sobre él y ya no me voy a leer más, aunque sé que me quedan millones, porque no hay forma humana de saber qué se hace con este señor. En su momento lo encerraron. En fin. Pero esto no significa que para que un aforismo lo sea, o lo sea en su mejor grado, siempre estamos hablando de aforismos ideales. Todo lo que estamos hablando aquí estamos suponiendo que todos los aforismos son buenos. Más bien no. Ocurre como con cualquier género literario, ¿no? Esto no significa, quiero decir, que para que un aforismo lo sea o sea bueno, deba imitar la mirada o la actitud de Nietzsche. La creencia arraigada en el existencialismo de que el pensamiento sistemático es un mal es en sí misma cuestionable. También lo es, en consecuencia, que el aforismo, por el hecho de ser asistemático en su formulación, de no seguir método alguno, deba ser necesariamente antisistemático en su contenido y propósito, teniendo en cuenta además que puede ser contrario a un determinado sistema, pero eso no significa que sea contrario a la idea de sistema, ¿no? Toda la guerra fría entre el mundo socialista y el mundo capitalista no es la lucha de un sistema contra otro, son pensamientos sistemáticos en ambos bandos. Es más lo que les une que lo que les diferencia, por lo menos en ese punto.
La crítica que reacciona ante la crisis del sistema, y volvemos a esa, para mi gusto, razón de ser del aforismo, la crítica que reacciona ante la crisis, tiene por objeto casi siempre la sanación del sistema, no su destrucción, como se ve, por ejemplo, en el carácter que la crítica ha tenido desde la Ilustración, que son los que inventaron propiamente la crítica en sentido moderno, o incluso desde el siglo XVII, si nos vamos al barroco, como hemos explicado anteriormente. El aforismo moderno, salvo excepciones muy contadas, juega a la base de lo antisistemático como el simulacro de una actitud crítica en realidad reconstructiva del sistema. No estoy diciendo nada malo, por lo menos para mi gusto, aunque en ocasiones no sea consciente de ello. La idea que aquí presento, la del aforismo como un discurso asistemático que se integra, si bien críticamente, en el sistema, tiene una serie de consecuencias importantes para el género. Por una parte, afecta al carácter asertivo anteriormente descrito, porque desde estos presupuestos que aquí planteo, la asertividad del aforismo no será tanto el resultado de una intuición, sino de la opacidad. Aquí no estamos de acuerdo, Erika. Yo creo, no niego que sea posible y que juegue de verdad a lo intuitivo, por supuesto, y que el resultado final que se muestra parezca producto de la intuición. Pero generalmente, como tú señalabas anteriormente cuando citaba a Hemingway, el cuento está debajo, ¿no? Y por eso a unas personas se les ocurren unas cosas y a otras no se les ocurren. Quiero decir, todo depende de un mundo, de una mezcla de lectura, de experiencias, de reflexiones, de desengaños, porque al final hay una vinculación muy grande entre el mundo de la teoría, entendida como la lectura en un sentido muy amplio y las ideas, y el mundo de la vida, la praxis. Para mi gusto esa es la gracia de este género, a diferencia de otros, ¿no? que es una cabeza de puente entre la vida, que es una experiencia desnuda, sin teoría ninguna, inmediata, y el mundo de la teoría, que de alguna manera intenta canalizar, intenta mediar en ese aluvión de vida, que es lo que normalmente nos rodea o nos afecta, ¿no? muy íntimamente. En ese sentido creo, por eso digo que lo que ocurre en el aforismo es que los argumentos se ocultan y también los procesos deductivos se ocultan. A veces se ocultan al propio escritor, que no lo piensa o que no cae, porque también nosotros somos muchas veces secretos para nosotros mismos, ¿no? Y eso es importante. Y en consecuencia la agudeza, que es el resultado final, sería más bien, en mi opinión, un instrumento retórico que el producto neto, que más bien, o sea, sería más bien un instrumento retórico que da forma a esa conclusión, que más bien pues ese producto neto y exclusivo de un juego de ingenio. Creo que aquí el mundo de la experiencia, el mundo de la lectura, de las reflexiones, pesa muchísimo más de lo que parece, ¿no? Lo que pasa es que no se ve. El aforismo se obliga a decir más allá del juego de metáforas y a decir de la vida misma, ¿no? A mí no me vale esto del barroco de que lo importante es el concierto de las palabras. Tiene que haber algo que afecte a la existencia, y el aforismo hay que exigirle que diga, aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos parezca bien. Para ello debe comenzar reconociéndose a sí mismo la capacidad y la legitimidad de decir cosas precisas de la realidad y, en su caso, a justificar su decir, lo que implica la posibilidad, yo lo he defendido siempre, en esto creo que estoy casi solo, la posibilidad de un aforismo más extenso, desplegado sobre unos argumentos brevemente presentados o solamente insinuados, si acaso, pero explícitos o coherentes con ese propósito de hacer una crítica más profunda y verdadera o menos aparentemente caprichosa. Ahí habría que ver un poco. Pues bien, acordando que el aforismo debe decir, la pregunta que planteamos, y ya vamos encauzando el final, es: ¿puede decir la verdad? O sea, ¿puede decirlo o no? O la agudeza es simplemente un juego que no nos lleva a ninguna parte. Yo creo que, y ya lo acabo de decir, que la verdad del aforismo es la de la vida práctica. O sea, no es la verdad de la filosofía, no es la verdad de la técnica, no es la verdad de la ciencia, es lo que los griegos llamaban la frónesis, la prudencia. Y en este sentido es oportuno recordar que el arte de ingenio de Gracián es complementario al arte de prudencia. Es decir, Gracián no entendió el arte de ingenio por un lado y el arte de prudencia por otro, sino que entendió que ambos eran los dos lados de la misma realidad, del mismo planteamiento intelectual. De tal manera que el arte de ingenio era el modo de hablar del hombre prudente, ¿no? Y por supuesto que es claro
que la vida hoy día no tiene los mismos componentes de la del 17, y también es claro que Gracián no se dirigía a toda la sociedad de su tiempo, se dirigía a la sociedad cortesana, que era a la que él pertenecía, que pensaban como él y que tenían los mismos problemas que él. Y el aforismo contemporáneo no, tiene un papel mucho más difícil, porque se dirige a una sociedad más rica y más compleja, que tiene otros retos y otras dificultades, un abanico mucho más amplio. En esta apelación a un público general, heterogéneo, con valores muy distintos, etc., se cifra la condición más peculiar del aforismo contemporáneo en su relación con el mundo de la vida. De este modo podemos afirmar que la comparación del aforismo moderno con el clásico, lo que ha cambiado no han sido tanto los elementos formales del aforismo como la verdad a la que uno y otro apelan. No han cambiado los aforismos, lo que han cambiado es la verdad, que una era la verdad del 17 y otra es la verdad de hoy, si es que eso es posible. Voy a ir terminando ya, me estoy extendiendo más de la cuenta, y voy a presentar el concepto de accidente que viene en el título de esta charla y su relación con la regla, para proponer, volviendo al pasado en cierta manera, quizá un modo de entender la relación entre el aforismo y la verdad que pueda ser válida para el aforismo actual, partiendo de todo lo que llevamos dicho ya. Y tengo que decir que este concepto de accidente lo he entresacado, lo he anotado de un texto más o menos conocido, quizá no demasiado, que son los ricordi de Francesco Guicciardini. Los ricordi los recuerdos, son un conjunto de fragmentos memorialísticos que Guicciardini escribió entre 1512 y 1530. En los diversos cuadernos que constituyen la obra, que es una obra muy orgánica, que va creciendo, pues fíjense, a lo largo de 18 años, el autor ofrece al final, en la última redacción, un conjunto de 221 fragmentos, o aforismos si se quiere, repletos de recuerdos, anécdotas, reflexiones, esperanzas y principios morales que tocan distintos aspectos de la vida y que decantan pues toda la sabiduría del propio Guicciardini a lo largo de muchísimos años de vida como humanista, como diplomático, como político y así. Este texto de los ricordi está en la base del despegue de la literatura breve de carácter moral del siglo XVII e incluso de finales del XVI. Está en la base de los ensayos de Montaigne, de la Rochefoucauld, que ya hemos comentado anteriormente, de Francis Bacon, del mismo Gracián, etc. Es decir, que estos ricordi cuya primera edición es de 1576, están en el origen de la modernidad de todo esto. A diferencia, por ejemplo, de los apotegmas de Erasmo, que recogían el pensamiento del mundo antiguo. Son casi coetáneos, los apotegmas de Erasmo son un poquito anteriores, pero Erasmo miraba hacia atrás, ¿no?, y se basaba en el criterio de autoridad del mundo antiguo, mientras que Guicciardini mira a su propia vida y se dirige hacia el futuro. Lo propio de las reflexiones de Guicciardini, que es lo que a mí me llama la atención, es que su construcción se hace siempre a partir de la experiencia, de lo directamente vivido y no de una elaboración teórica previa. En esto tiene una diferencia fundamental con su amigo y coetáneo Maquiavelo. Maquiavelo hacía lo contrario, elaboraba una teoría y luego encajaba la vida práctica en esa teoría, pudiera como pudiera. Pues Guicciardini lo hace justo al revés. Pero la anécdota que Guicciardini recuerda en estos textos sirve para iniciar la búsqueda de la regla o de la norma de conducta que la justifica. Y esta búsqueda no siempre llega a buen fin. Esto es lo interesante de este planteamiento. Porque los textos de Guicciardini son el producto de la tensión entre la fragilidad de las acciones humanas, el mundo de la vida, y la necesidad de una regla que de alguna manera las ordene, las salve del caos, de la fortuna, de la arbitrariedad, podríamos decir. Y esta tensión entre los casos particulares, que son virtualmente infinitos, y unas reglas más intuidas o deseadas que contrastadas, es lo que crea el juego de estos textos. Fijémonos cómo lo explica Guicciardini en el fragmento número 10. Dice que nadie se confíe en la prudencia natural que persuade de que es suficiente si la experiencia accidental. Prudencia natural, experiencia accidental. Porque todos los que han manejado las cosas, aunque muy prudentes, han podido saber que con la experiencia se suman muchas cosas de las que es imposible llegar por el medio natural, ¿no? De este modo, Guicciardini funda una ética no sobre las reglas, sino sobre las excepciones. Esto es interesante, ¿no? Dice, por ejemplo, es un gran error hablar de las cosas del mundo sin distinción y absolutamente, y por decirlo así como regla general, porque casi todas tienen distinción y excepción por la variedad de circunstancias que no se pueden juzgar con la misma medida, y estas distinciones y excepciones no se encuentran escritas en los libros, sino que las debe enseñar la discreción.
discreción basada en la experiencia. El problema es determinar cómo es posible esta ligazón entre la teoría y el mundo, es decir, entre las excepciones, los accidentes y esas reglas fallidas que muchas veces se plantean. Voy a poner solo un ejemplo para ver cómo lo resuelve Guicciardini. Es el fragmento 105. Dice: incluso si uno tiene el nombre de simulador o engañador, se ve que incluso a veces sus engaños son creídos. Una cosa de la experiencia que es una paradoja. La gente que tiene fama de mentirosos, sin embargo, son creídos en muchas ocasiones. Parece extraño decirlo, pero es muy cierto. Y recuerda al rey católico, aquí viene la anécdota, la experiencia, Fernando el Católico, Guicciardini fue embajador con los reyes católicos, luego también con Carlos V, y recuerda al rey católico más que todos los demás hombres en este concepto, y sin embargo nunca faltaron los que creyeron sus manipulaciones más que sus faltas. La anécdota que acredita la paradoja. Y fijémonos cómo termina. Y esto debe proceder de la simplicidad o de la codicia de los hombres. Estos para creer fácilmente lo que desean, aquellos por no saber lo que realmente quieren. La regla. ¿No? La estupidez de los hombres les hace creer, no saben lo que quieren y caen víctimas del engaño, o la codicia de los hombres les hace creer lo que saben que es mentira porque es un poderoso el que se lo dice y tienen que estar pegados a él. Luego fijémonos cómo ha ido procediendo de la observación de la experiencia, la paradoja, el recuerdo, finalmente la regla. Pero la regla no propuesta como una regla taxativa, porque fijémonos cómo lo dice. Y esto debe proceder de la simplicidad o de la codicia. Puede ser esto o no. Esa sería un poco la cuestión. Lo que Guicciardini plantea en definitiva es que la relación entre la teoría y la praxis no es de oposición sino de diversidad. Esto es, entre la regla y la infinita variedad de los casos particulares. El aforismo, en su brevedad, registra para la memoria futura el recuerdo, ¿no? Estamos en este mundo, también tiene que ver un poco con el mundo mnemotécnico, que quizá derive más bien de los precedentes hipocráticos. O sea, al final la mnemotecnia tenía que ver con una serie de soluciones rápidas para urgencias médicas, ¿no? Y estamos en el mundo de la sanación de nuevo, ¿no? Lo que él quiere decir, el aforismo, perdón, en su brevedad, registra para la memoria futura, el recuerdo, esta relación, la relación de diversidad entre la regla y la experiencia, que resulta así más compleja que la de aquellos casos extremos de la adecuación y la exclusión, ¿no? Si el aforismo antiguo se guiaba simplemente por la adecuación, todo se adecua a la regla, y una cierta tendencia del moderno, que yo no creo que sea tan así, pero bueno, se basa en la exclusión, la regla no funciona. En el caso de Guicciardini lo interesante es la diversidad, la fluctuación entre una cosa que si se percibe como accidente, como extraña, es porque se intuye que hay una regla que se busca pero no se conoce. Da igual, o sea, no hablo en términos legales ni metafísicos, simplemente intuitivos. El arte de prudencia que Guicciardini articula es consciente de los accidentes, esto es, de los desajustes entre la regla y el mundo de la vida, y es por tanto una prudencia práctica, nacida de la experiencia, relativa y crítica, levemente escéptica respecto de la regla moral. A mi juicio, el aforismo accidental es aquel que es consciente de que la excepción a una regla no puede ser una regla de sentido contrario. Esto es otra tentación terrible. Y que especialmente hoy día el accidente está más a menudo, y esto lo has dicho tú extraordinariamente, me alegro muchísimo de coincidir, el accidente hoy día está en la mirada y no en las cosas. Es decir, donde se percibe esa diversidad con la regla muchas veces está en la forma de mirar. Empezando por lo que hemos dicho aquí, la forma de mirar un texto te lo convierte en texto literario, en texto histórico, filosófico, al final, ¿qué más da, no? Ahora bien, pero de este modo la búsqueda de la verdad no tiene por objeto la metafísica o la regla general, sino la particularidad que revela lo cotidiano singular. Esto yo creo que es una idea bonita y que da mucho juego porque ahí entra desde lo lírico a lo prudencial, a lo experiencial, a un poco todo, ¿no? Lo cotidiano singular. Ahora bien, para que esto particular, esto singular, trascienda la anécdota individual y no se quede en un chascarrillo, pues debe revelarse como accidente, es decir, como caso de una regla intuida o reconocida que se pone de manifiesto en su compleja relación con este mismo accidente, ¿no? En esta tensión se despliega también la crítica del aforismo, su carácter sanador, terapéutico. Yo creo que esto es un elemento que está a la raíz del aforismo y que podemos seguir manteniendo, su carácter sanador, como digo, y profundamente humano, porque nace y halla su sentido no en el precepto, sino en el caso,
Esto es en la vida misma y su azar. Ya está. Muchas gracias. Voy a ponerme la gafa de lejos porque es que no veo nada. Si os apetece comentar algo a Juan Varo, preguntar, postillar, lo que queráis, aprovechar. ¿No? Solo por alusión, no lo he entendido del todo, pero creo que te refería a, cuando has dicho que en esto no estábamos de acuerdo, te referías en concreto a que yo tiendo a poner la lupa sobre el carácter intuitivo del conocimiento aforístico, mientras para ti es importante en ese acercamiento a las verdades de la vida práctica, lo teórico y lo argumentativo. Sí, yo lo que creo... entender lo que decía y luego sí. pensar un poco. ¿Sí? Claro, yo lo que creo es que o sea, la intuición, que es como un chispazo, ¿no? Ese carácter epifánico que tú comentas, eso es simplemente, o debe ser, en mi opinión, el producto final de una serie de operaciones mentales calladas, que tienen que ver con lecturas, con reflexiones, con experiencias, con dramas personales, con miles de cosas, ¿no? De tal manera que al final lo intuitivo es puramente apariencial, porque hay debajo una gran cantidad de cosas, muchas las podemos argumentar y expresar, otras no. Solo Y ese sería un poco... ¿Te refería exactamente a eso? Sí, sí. ¿Te refería a eso? Sí. No, es que me parece incuestionable que primero que por supuesto el aforismo trabaja con lo argumentativo, con lo especulativo y con la razón, o sea, inevitablemente se trabaja con todo eso, con todas esas herramientas. Eso es lo que quizá yo tiendo a pensar en general que también lo hace con la intuición. Habría que pensar qué significa intuición, porque de hecho para mí intuición no implica irracionalidad, implica un trabajo de la razón inconsciente, si quieres. O sea que en el fondo para mí la intuición es una razón económica en sus recursos. O sea, no creo que se contradigan, pero por supuesto, o sea, más allá de que yo tienda a hablar más del carácter epifánico o revelado del conocimiento, por supuesto que parte de una experiencia y se dirige a una experiencia y está atravesado de ella. Vamos, que estoy completamente de acuerdo contigo. Genial. Que lo... No, yo ahora escuchándote pienso que he tendido a poner un poco en lo intuitivo y de esa manera a reducir la complejidad de esa herramienta, Hay de veces... conocimiento, y nunca he querido hacer algo parecido. Si lo ha parecido, no es así, claro que se Pues trabaja. genial. Hay veces que ya no hablo de nosotros, Sí. Que uno va a una lectura de aforismos o lee una entrevista, lo que sea, entonces se encuentra esa cuestión que dice, esto se me ocurrió viendo la tele. Sí, te entiendo. Y eso puede ser verdad. Y puede ser que el aforismo esté muy bien, pero es inexacto en cuanto que no se le ocurre lo mismo viendo la tele a unos que a otros. Y ahí entran en juego, por supuesto, la inteligencia natural. Hay personas más agudas y otras que son menos agudas, ¿no? O sea, quiero decir, hay personas que tienen una capacidad de metaforizar más que otras. Pero eso tiene un recorrido corto, porque eso lo que te hace es construir el cohete, ¿no? Pero el cohete es que puede caerse al cohete así. Entonces creo que debajo de todo eso sí que hay pues todos estos procesos intelectuales que son muy poderosos y que deben de ponerse de relieve, incluso a la hora de la argumentación, porque, o sea, aquí se puede hacer un poco de todo. Yo soy partidario de un aforismo que se despliega un poquito. O sea, quiere decir que no se queda un poco siguiendo a Gracián, que quizás es mi aforista favorito, ¿no? Entonces, Gracián tiene un enunciado, que en las ediciones modernas suele ir en cursiva, y luego viene como la explicación. A mi juicio, a Gracián le sobra un poquito de explicación. Sobra un pelín. Pero algo tiene que haber. Porque yo creo que es bueno que esté. O sea, quiero decir, es una opinión personal. Por ejemplo, el aforismo lírico no lo pide. Naturalmente, ahí no puede decir nada. Pero habría que ver un poco por qué el aforismo lírico. Yo creo que también es porque hay un momento de retirada de la filosofía de determinados temas que invade la poesía. Entonces, en el momento en que comparten piso Hegel, Schelling y Hölderlin, pues ahí hay un trasvase de cosas, ¿no? Entonces empieza esos poetas filósofos con Hölderlin que de alguna manera quieren cubrir el ámbito que la filosofía ha renunciado a cubrir. Y esto llega, digamos, a su máximo punto pues con Heidegger, con Nietzsche un poquito antes,
y con poetas como Paul Celan, sin duda. ¿Hasta qué punto eso hoy día sigue? No lo sé, no lo sé. Por ejemplo, Alain Badiou considera que esto se ha terminado ya. Alain Badiou, que es muy cartesiano y que es matemático y tal. Querría que se hubiera terminado la sutura de filosofía y... Bueno, querría o no querría, no lo sé, porque aquí el problema que hay es hasta qué punto esos enunciados tienen peso. Yo no tengo ni idea, ¿eh? El caso de Juan Ramón es quizá el caso más poderoso en nuestra literatura de hacer eso, o sea, de hacer esa filosofía que intenta cubrir un mundo que la filosofía ha renunciado. Y entonces, pues lo invade con pues, esa lírica descomunal que él tiene y esa maravilla absoluta que son sus aforismos, como son su poesía última de Animal de Fondo y con todo eso, ¿no? Luego eso, desde un punto de vista, o sea, ¿un profesor de filosofía puede recurrir a eso como algo? Seguramente no. Es decir, ¿le vale al lector? Sí. Y en ese sentido tiene un valor extraordinario. ¿Le vale al pensador de verdad profesional, filósofo, tal? Pues le puede valer a lo mejor como síntoma, como utilizaba Heidegger a Hölderlin para heideggerizarlo, ¿no? Que es como jibarizarlo casi, ¿no? Para convertirlo al final en una especie de precedente de sus propios disparates. Esa es un poco la cuestión. Yo creo que sobre eso habría que pensar también sobre el valor que tienen estas invasiones, desde el terreno de lo invadido, no del invasor, ¿no? Porque nosotros somos filólogos y yo medio escritor, tu escritora, y entonces lo vemos desde el ámbito de la literatura. Y entonces nos parece extraordinario pues todo ese pensamiento profundísimo que vemos en estos poetas, en estos aforistas, en esto todo. Y sin duda lo hay, ¿no? Novelistas, Proust, fíjate, yo qué sé, Kafka, todos estos, ¿no? Ahora, ¿el terreno invadido que es el de la filosofía de verdad, esto le hace daño? ¿Le hace daño? ¿Le interpela? Pues no lo sé, yo creo que no. Creo, no tengo ni idea.